Ambición que incendió el mundo. ¿Qué es el genio? ¿Es una chispa divina o una voluntad inquebrantable que se niega a aceptar los límites de la realidad? En el frío invierno de la historia, un hombre surgió de una pequeña isla olvidada para redibujar las fronteras de la tierra. No era un rey de nacimiento, ni un gigante en estatura, pero su sombra cubrió desde las pirámides de Egipto hasta las estepas de Rusia. Hoy lo conocemos como un mito, un código civil, un estratega inalcanzable. Pero antes de las coronas y los laureles, hubo un joven extranjero que apenas hablaba el idioma de sus conquistadores. Un hombre que dormía con un mapa bajo la almohada y el fuego de la revolución en las venas. Esta no es solo la crónica de una guerra, es el archivo de una mente que creía que el destino era algo que se podía forjar con acero y pólvora. Hoy, en Archivos del Tiempo y la Actualidad, abrimos el expediente del hombre que puso a Europa de rodillas, Napoleón Bonaparte. Prepárate para entrar en la psiquis del hombre que se atrevió a coronarse a sí mismo. El extranjero, el niño de la isla de granito. Nuestra historia no comienza en los palacios de Versalles, sino en Ajaccio, Córcega. En 1769, la isla acababa de ser cedida a Francia, y Napoleón nació como un súbdito de un rey que su familia despreciaba. Criado entre la rudeza de las montañas y el honor de los clanes corsos, el joven Napoleone di Bonaparte creció con un resentimiento silencioso hacia sus dominadores franceses. A los 9 años fue enviado a una academia militar en la Francia continental. Allí, el niño de acento extraño y mirada intensa se convirtió en un paria. Sus compañeros, hijos de la nobleza francesa, se burlaban de su pobreza y su origen isleño. Pero mientras los demás reían, Napoleón leía. Se sumergió en las vidas de Alejandro Magno y Julio César. En el aislamiento de la Academia de Brienne, aprendió la lección más valiosa de su vida, que el conocimiento es la única arma que no se puede confiscar. No buscaba amigos, buscaba dominio. Fue allí, en el frío de los pasillos militares, donde el futuro emperador comprendió que la única forma de no ser pisoteado era convertirse en el arquitecto de su propio ascenso. El odio que sentía por Francia se transformaría, años después, en el combustible para gobernarla. El caos y el trueno, la revolución como oportunidad. 1789. El mundo que conocían los reyes se desmorona. La guillotina cae en París y el orden antiguo se desvanece en un baño de sangre. Para muchos era el fin del mundo. Para el joven oficial de artillería Napoleón Bonaparte era el momento que había estado esperando. La Revolución Francesa eliminó los privilegios de sangre y abrió la puerta al mérito. Ya no importaba quién fuera tu padre, sino que también podías disparar un cañón. El primer deslece de su genio ocurrió en Toulon, una ciudad sitiada por la flota británica que parecía inexpugnable. Mientras los generales veteranos dudaban, el joven capitán de 24 años vio lo que nadie más veía. Con una precisión matemática y un valor que rayaba en la locura, dirigió sus baterías de artillería para expulsar a la armada más poderosa del mundo. Fue su bautismo de fuego. París escuchó su nombre por primera vez. Pero el poder es una amante peligrosa. Poco después, tuvo que limpiar las calles de la capital de rebeldes monárquicos con una rociada de metralla. En una sola tarde salvó a la República y se convirtió en el hombre más temido de Francia. Había pasado de ser un desconocido corso a ser el general que el directorio no podía ignorar. Su destino estaba sellado. El campo de batalla sería su trono. El eclipse de Italia y el misterio de las pirámides. Pero Napoleón no solo quería el poder, quería la gloria eterna.
Se le entregó un ejército de hombres hambrientos y descalzos en Italia. Lo que hizo a continuación desafió la lógica militar. En un año derrotó a ejércitos que lo duplicaban en número. Cruzó los Alpes como un nuevo Aníbal y envió tesoros incalculables de vuelta a París. No solo ganaba batallas, ganaba los corazones de sus soldados, a los que llamaba sus hijos. Sin embargo, Europa no era suficiente. Su mirada se volvió hacia el este. En 1798 desembarcó en Egipto. No solo llevó soldados, llevó científicos y arqueólogos. Quería descifrar los secretos de los faraones mientras conquistaba las arenas del desierto. Se dice que pasó una noche solo dentro de la gran pirámide de Gizeh y que al salir estaba pálido y se negó a hablar de lo que había visto. ¿Recibió una visión de su futuro imperio o el peso de la eternidad lo abrumó? A su regreso a Francia, el país estaba en caos. La gente gritaba por un líder, por orden, por un salvador. El escenario estaba listo. El 18 de Brumario, mediante un golpe de estado que pendió de un hilo, Napoleón disolvió el gobierno y se nombró primer cónsul. El extranjero que apenas hablaba francés ahora tenía las llaves de la nación más poderosa de Europa. La parte 1 de su vida termina aquí, con un hombre de 30 años sosteniendo el mundo en sus manos. Pero el sol de Napoleón apenas estaba comenzando a brillar, y su calor pronto incendiaría todo el continente. El amor, el heredero y el precio del poder. Detrás del genio militar latía un corazón atormentado. Su relación con Josefina de Beauharnais fue la gran pasión y a la vez la gran tragedia de su vida. Sin ti, la vida es una carga, le escribía desde los campos de batalla llenos de sangre. Pero el destino de un imperio no admite sentimientos. Josefina no podía darle un heredero, y para una dinastía que pretendía durar 1000 años, eso era una sentencia de muerte para el matrimonio. En 1809, con lágrimas en los ojos, Napoleón se divorció de la mujer que más había amado para casarse con la archiduquesa María Luisa de Austria. Era un matrimonio por contrato, un pacto con sus antiguos enemigos para asegurar su sangre en el trono. El nacimiento de su hijo, el rey del Roma, pareció completar el rompecabezas de su vida. Napoleón creyó que finalmente era parte de la vieja nobleza europea. Pero el poder absoluto nubla la vista. Empezó a creerse invencible, a ignorar los consejos y a ver enemigos en cada rincón. Su ambición, que antes era su mayor virtud, se estaba convirtiendo en su veneno. El invierno rojo, el error que consumió al imperio. 1812, el gran ejército, la fuerza militar más grande jamás reunida por el hombre, 600.000 soldados de todas las naciones de Europa, cruza el río Niemen hacia Rusia. Napoleón quería una batalla rápida, una victoria decisiva contra el zar Alejandro I. Pero los rusos tenían un aliado que Napoleón no pudo conquistar: el espacio infinito y el hambre. A medida que avanzaba, los rusos quemaban sus propias tierras, dejando solo cenizas y pozos envenenados. Napoleón llegó a una Moscú desierta, solo para verla estallar en llamas esa misma noche. Esperó una rendición que nunca llegó, mientras el cielo se volvía gris plomo. Y entonces llegó el general invierno. La retirada fue un descenso al infierno. El frío de -30 grados congelaba a los hombres vivos mientras caminaban. Los caballos morían por miles, la artillería se hundía en el lodo, y los cosacos acechaban desde las sombras como fantasmas sedientos de sangre. De los 600.000 que partieron, solo unos 40.000 regresaron. El aura de invencibilidad de Napoleón se había evaporado en la nieve rusa. Europa vio la debilidad del gigante, y como una manada de lobos, todas las naciones se lanzaron sobre Francia. En 1814, Napoleón fue obligado a abdicar y exiliado a la pequeña isla de Elba.
El mundo pensó que el mito había terminado. Se equivocaron. Bloque 8. Los 100 días y el final en el abismo. Marzo de 1815. Napoleón escapa de Elba en un bote y desembarca en Francia. El rey envía un regimiento para detenerlo. Napoleón da un paso al frente solo, abre su abrigo y grita: «Aquí estoy. Si algún soldado quiere matar a su emperador, puede hacerlo ahora». Los soldados, en lugar de disparar, lloraron y gritaron: «¡Larga vida al emperador!». Fue el inicio de los 100 días, el regreso más espectacular de la historia. Pero el destino final lo esperaba en un campo de lodo en Bélgica, Waterloo. En una jornada sangrienta de junio, los errores de sus generales y la llegada tardía de los prusianos sellaron su suerte contra el duque de Wellington. Napoleón fue derrotado, esta vez para siempre. Los británicos no cometieron el mismo error 2 veces, lo enviaron a Santa Helena, una roca perdida en medio del océano Atlántico de la que nadie podía escapar. Allí, el hombre que una vez gobernó el mundo pasó sus últimos 6 años en una casa húmeda, dictando sus memorias y luchando contra un enemigo que no podía vencer con cañones, un cáncer de estómago, o quizás algo más oscuro. El 5 de mayo de 1821, a los 51 años, el genio exhaló su último suspiro. Sus últimas palabras fueron: «Francia, el ejército, Josefina». Murió solo, pero su nombre se volvió eterno. Napoleón no solo fue un conquistador, fue la tormenta que barrió el viejo mundo para que naciera el nuevo. Hoy, su cuerpo descansa bajo una cúpula de oro en París, pero su espíritu sigue cabalgando en cada rincón de la historia. La tumba de Napoleón en Les Invalides es hoy un monumento de mármol y oro, pero su verdadero monumento es el mundo en el que vivimos. Sus leyes, sus batallas y su ambición desmedida pavimentaron el camino hacia la modernidad. Se fue como un hombre, pero regresó como un mito que la historia jamás ha podido domesticar. ¿Fue Napoleón el salvador de la revolución o el tirano que la traicionó? Quizá la respuesta no esté en los libros, sino en la dualidad de la naturaleza humana, esa chispa de genio que nos empuja a conquistar lo imposible, aún sabiendo que el invierno siempre termina por llegar. Si te ha apasionado este viaje por la mente del hombre que redibujó el mapa del mundo, no dejes que este archivo se pierda en el olvido. Suscríbete a Archivos del Tiempo y la Actualidad y activa la campana de notificaciones. Aquí, el tiempo no es una línea recta, sino un laberinto de secretos que solo los más curiosos se atreven a explorar. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y dinos en los comentarios, ¿cuál es para ti el mayor misterio de la vida de Bonaparte? Gracias por acompañarnos en esta crónica. Nos vemos en el próximo expediente, porque la historia siempre tiene algo más que revelar.